Muy buenos días para todos. Mi nombre es Andrés Felipe Marina Agudelo, soy estudiante de agronomía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Soy matriculado en el periodo 1601 del 2023 y pues en este momento les vengo a hablar sobre el ciclo biológico de la fijación del nitrógeno del curso de microbiología de suelos. Eh, pues aquí podemos ver una imagen muy generalizada de cómo es que se da el ciclo de fijación del nitrógeno. Pues, aquí lo que podemos ver es un ejemplo del nitrógeno atmosférico que es N2, en realidad es N2, no NH2, perdón. Y tiene sus procesos. Se han podido determinar cuatro procesos que influyen en este, que son la nitrificación, la denitrificación. No, perdón. Hay cuatro formas de cómo se reduce el nitrógeno, que son eh, o cuatro formas en cómo se oxida el nitrógeno, que son la nitrificación, la denitrificación, el proceso de Anamox, perdón, y este que es el proceso de fijación del nitrógeno. El proceso de fijación del nitrógeno va de la mano con el proceso de desnitrificación del mismo. ¿Por qué? Porque como nos lo muestra la imagen, el nitrógeno atmosférico en forma de N2 llega al suelo, en donde unos microorganismos procariantes, que son los únicos en la Tierra, por así decirlo, que pueden realizar este proceso, convierten este N2 atmosférico en NH3, o sea, lo pasan a su forma en amoníaco. ¿Para qué? Para cuando llega el proceso de nitrificación, estos, estas bacterias o arqueas, que son las únicas en la Tierra que pueden realizar dicho proceso, eh, pasen de NH3 o amoníaco a su forma en nitritos, que es NO2 a lo menos, o a nitratos, que es NO2, NO3 a la menos. Luego de este, pasa un proceso nitrificante en donde se absorben, digamos, como los compuestos necesarios o los nitritos necesarios que necesitan la planta en las raíces para hacer sus procesos fotosintéticos o sus reservas de energía que ella requiere. Luego los nitratos, que no son, digámoslo así, asimilados, vuelven a pasar por unos microorganismos procariotas que se encargan de desnitrificar esos nitratos otra vez al nitrógeno atmosférico N2 y volver a hacer el ciclo completo. Toman N2 de la atmósfera o nitrógeno atmosférico, lo convierten en amoníaco, del amoníaco lo convierten en nitritos y nitratos, los nitritos son asimilados, los nitratos vuelven a pasar a nitrógeno atmosférico y así se la pasa su ciclo de fijación del nitrógeno. Es un proceso muy interesante y muy necesario para la agricultura porque permite para que los cultivos, permite una disponibilidad amplia en los cultivos. En los cultivos pueden ser semestrales, temporales o permanentes. Un ejemplo de ellos pues es la soya. Eh, pues en el proceso de fijación del nitrógeno, aquí participa un complejo enzimático que se denomina la nitrogenasa, la cual está compuesta por dos proteínas, que son la dinitrogenasa y la dinitrogenasa reductasa. Pues en lo que es la dinitrogenasa reductasa, ambas de ellas tienen hierro y en unas de ellas tienen, algunas de ellas tienen hierro y molibdeno, lo que forman un cofactor de hierro y molibdeno que es en donde se produce la reducción del nitrógeno atmosférico para luego así ser convertido en los nitritos y nitratos que asimila la planta. Hay un factor que puede inhibir esta reducción del nitrógeno o la fijación del nitrógeno al suelo, el cual es el oxígeno. En algunos microorganismos fijadores del nitrógeno, algunos son aerobios, o sea, necesitan del oxígeno
para poder, para poder, digamos, realizar sus procesos. ¿Qué hacen? Como son microorganismos o bacterias encargadas de fijar nitrógeno, lo que hacen es generar una capa mucosa que protege al nitrógeno atmosférico o que protege en cierta forma la enzima, la nitrogenasa, para que ella pueda realizar su proceso de reducción y fijación posteriormente. Y lo que hace es inactivar este oxígeno mediante la respiración y por consecuente o de forma combinada crean la capa mucosa, que es de las que le hablé anteriormente. Y hay otras que son las cianobacterias. Ellas tienen un proceso mucho más especializado, que es que la nitrogenasa en estas cianobacterias se encuentra en una célula diferente llamada heterocisto, y en la cual esta nitrogenasa está en el interior de esa célula. Entonces, al estar en el interior de esa célula, ellas son anóxicas, o sea, no hay presencia de oxígeno. Entonces, no hay necesidad de crear una capa o de reducirle el oxígeno mediante respiración, como lo hacían los otros microorganismos que sí tienen presente el oxígeno en su ciclo. Entonces, pues, el nitrógeno, la fijación del nitrógeno, pues, reducidamente y de forma fácil de explicación, es tomar oxígeno, tomar nitrógeno del ambiente, eh, llega a la tierra a la tierra, a las raíces, por medio de unas enzimas que lo que hacen es pasar esto a amoníaco, que es la forma en cómo se asimila. Luego el amoníaco lo dividen en dos, nitritos y nitratos, se asimilan los nitritos y los nitratos pasan nuevamente a formar nitrógeno atmosférico. Este proceso es muy importante en la agricultura, como lo mencionaba anteriormente. ¿Por qué? Porque pues permite una disponibilidad del nitrógeno a mayor tiempo. Algunas de estas pueden ser por asociación, de forma asociación simbiótica, pues se puede decir, y otros son de acceso de forma libre, como lo son de forma libre en la simbiosis. Es la bacteria la que hace el proceso, más nunca la planta, y en la forma libre es como la de la más común, por así decirlo, como pues, como podríamos observar aquí en esta tablita. De forma libre, ellos fijan el nitrógeno de forma independiente, mientras que en la simbiótica o por asociación es, es un proceso que son combinados, porque pues eh, las, las plantas o los microorganismos que fijan el nitrógeno a la planta se ven beneficiados de otro tipo de, de ayudas que le da la planta. Por ejemplo, es un ejemplo muy claro, las micorrizas, ellas fijan, están trabajando de forma simbiótica con las raíces de las plantas. La planta le brinda glucosa a los hongos para que ellos subsistan, y los hongos toman nutrientes del suelo o toman diferentes nutrientes del suelo y se lo van pasando directamente a las raíces de la planta. Esa es una relación simbiótica. Tú me das, yo te doy. Entonces, pues la fijación del nitrógeno en el suelo muy buena, es un aporte importante y es un aporte muy bueno en la agricultura. Algunos ejemplos son las leguminosas, las plantas de hoja ancha, porque ellas fijan el nitrógeno de la atmósfera y lo fijan al suelo y lo tienen en mayor disponibilidad. Por eso en muchos cultivos permanentes, como lo es la palma de aceite, se opta por hacer cultivos de cobertura con leguminosas. Pueden ser kuchu, mucuna, desmodium, maní forrajero, diferentes cultivos leguminosos, para que estos puedan fijar el nitrógeno y haya la disponibilidad en el suelo para la planta. Aparte de que fija nitrógeno, protege el suelo de la erosión directa por el sol y mantiene una humedad óptima en el suelo, para que haya muchos más procesos allí y haya una mejor tasa de conversión del mismo, y haya una mejor productividad y una rentabilidad más alta. Muchas gracias. Esta fue mi exposición sobre la fijación del nitrógeno. Espero les haya ayudado. Recuerden, yo soy Andrés Felipe Marín, del curso de agronomía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, del periodo 1601 del 2023, de la materia microbiología de suelos. Chao.